Reavivamiento y reforma, hermanos, es un tema muy importante. Es un tema de suma importancia porque de eso depende nuestra preparación para las cosas que han de venir a este mundo. Para poder pasar la prueba que viene, necesitamos primeramente un reavivamiento y una reforma. Lo primero que necesita la iglesia es un reavivamiento. El resultado de ese reavivamiento le sigue lo que es la reforma. Se necesitan las dos cosas. Vayamos rápidamente al libro de Joel, capítulo 2, verso 1. Nos dice: tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. ¿Qué más dice? Porque está cercano. ¿Día de qué? Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra. Como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá pueblo grande y fuerte, semejante a él no hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Dice aquí que el pueblo tiene que tocar trompeta en Sión. Cuando nosotros vamos al libro de Joel, capítulo 2, vamos a encontrar una repetición de esas trompetas. Si ustedes van al libro de Joel en el verso 15 del capítulo 2, van a encontrar en ese verso 15, nuevamente Dios recalca ese aviso, pero ahora cambia un poco el mensaje. Primeramente en el verso 1 dice: tocad trompeta en Sión y dad que alarma en mi santo monte. Después en el verso 15 dice: tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman. Salgan de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan: perdona, oh Jehová, tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella, porque han de decir entre los pueblos: ¿dónde está su Dios? Noten cómo el Señor está presentando su mensaje. Si ustedes van al verso 12 de Joel capítulo 2, noten lo que dice: por eso pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, ¿qué más? Con lloro, ¿qué más? Y lamento. Tres cosas: ayuno, lloro y lamento. En el verso 13, Dios recalca aún más ese llamado. Dice: rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Dice, tiene que haber una conversión en lo interior de ustedes y no en el exterior, en el sentido que sea ¿qué? Falso. Y después dice: y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Y después viene el verso 15, dice: tocad trompeta en Sión. Tomando esto en cuenta, aquí Jesús está recalcando su misericordia, su gracia y su mensaje de amor. La Biblia nos dice claramente que para el cristiano es indispensable
la obra de su Santo Espíritu en la iglesia y ¿qué más? Y en cada uno de los miembros de la iglesia. Cuando nosotros vamos a lo que nos dice Ellen G. White en cuanto a este contexto del libro de Joel, vamos a notar que en Mensajes Selectos, tomo 1, página 141, ella menciona y dice que la mayor y más urgente de la necesidad de la iglesia es ¿qué? ¿Es qué? Dice, la mayor y más urgente de todas nuestras necesidades es la de un reavivamiento de la verdadera piedad en nuestro medio. Procurarlo debiera ser nuestra primera obra. Tomando esto como base, la pregunta sería, si dice Elena G. de White, y Jesús está recalcando, tocad trompeta en Sion, rasguen vuestro corazón y no sus vestidos, está dando un énfasis claramente en que la mayor necesidad de la iglesia es la obra del Espíritu Santo en su medio. Pero la pregunta es entonces, ¿qué es un reavivamiento? ¿Qué es un reavivamiento? ¿Qué es una reforma? Porque para que haya una verdadera reforma, se necesita principalmente un reavivamiento verdadero. La Biblia también nos dice que Satanás iba a levantar un falso reavivamiento para opacar lo que es la obra del verdadero reavivamiento que quiere realizar el Espíritu Santo en su iglesia. Y Satanás, dice Elena G. de White, que se goza de la condición de la iglesia actualmente. Ahora, necesitamos comprender entonces qué es un reavivamiento verdadero y después qué es una reforma. Reforma sin reavivamiento no funciona. Reavivamiento sin la reforma tampoco funciona. Tienen que ser las dos cosas. Por ejemplo, un bote, ¿verdad?, que va en el mar. Tiene que haber dos personas para que vayan remando. Si una persona solamente rema de un lado, el bote va a dar ¿qué? Vueltas. Si la otra persona rema de su lado solamente, va a dar vueltas. Pero si los dos reman al mismo tiempo, ese bote ¿qué? Va a avanzar. Por lo tanto, Satanás ha metido en la iglesia un falso reavivamiento. Aunque aparentemente haya una reforma según, sin el reavivamiento verdadero no se avanza. Por esa razón, Elena G. de White dice, la mayor y más urgente de todas nuestras necesidades es la de un reavivamiento. Y ese reavivamiento lo tiene que hacer el Espíritu Santo en la iglesia. Por esa razón, en Mensajes Selectos, tomo 1, página 149 nos dice, debe realizarse un reavivamiento y una reforma, ¿bajo qué? Bajo la administración del Espíritu Santo. Entonces la pregunta es, ¿qué es un reavivamiento y qué es una reforma? Necesitamos comprender esas dos palabras. Pero vayamos a recordar un poco la vida de Eva y Adán. Cuando Dios crea a Eva y Adán, ellos dos tenían el reavivamiento y la reforma tal cual Dios lo había mandado. Tenían una consagración a Dios. Estaban sin pecado. Estaban adorando a Dios tal cual como Dios lo quería. Pero cuando entra el pecado, todo se paraliza, se destruye, se bloquea todo lo que es la obra de Dios. La mensajera de Dios va a explicar aquí qué es lo que es el reavivamiento y qué es la reforma. En el libro Servicio Cristiano, página 53, ella lo va a explicar de esta manera. Tiene que realizarse un reavivamiento y una reforma bajo la administración del Espíritu Santo,
Después ella añade y dice, reavivamiento y reforma son dos cosas diferentes. No son iguales, son diferentes. Después ella va a detallar lo que es reavivamiento y lo que es reforma, y después en su siguiente cita lo que ella va a hacer es unir esas dos palabras para que se haga lo que es la verdadera adoración a Dios, lo que es la verdadera administración del Espíritu Santo en su iglesia. Notemos esta parte. Reavivamiento significa ¿una qué? Una renovación de la vida espiritual, una vivificación de las facultades de la mente y del corazón, una resurrección de la muerte espiritual. Quiere decir entonces, tanto la Biblia como el espíritu de profecía nos mencionan que la iglesia está a punto de ¿qué? De morir espiritualmente. En el mensaje a las iglesias, uno de esos mensajes dice que la iglesia está a punto de ¿qué? De morir. Pero aquí el Señor nos está diciendo, en el verso 13 de Joel 2, nos dice, rasguen vuestro corazón y no vuestros vestidos. También nos dice, y convertíos a Jehová de todo corazón. Así que el reavivamiento tiene que ver con una renovación de la vida espiritual, una vivificación de las facultades de la mente. ¿Por qué de la mente? Porque nuestra mente, hermanos, está embotada, está adormecida por el pecado, está adormecida por las cosas que nosotros vemos, por todo lo que nosotros hacemos mal, por todos los pecados que nosotros cometemos. Por esa razón, Elena G. de White menciona y dice, necesita un reavivamiento ¿de qué? De la vida espiritual. Notemos entonces que es la reforma. Reforma significa una ¿qué? Reorganización, un cambio en las ideas y teorías, en los hábitos y ¿qué? Y prácticas. La reforma no producirá los buenos frutos de justicia a menos que esté relacionada con el reavivamiento del Espíritu. El reavivamiento y la reforma han de efectuar su obra asignada, y al hacer esta obra, ambas deben ¿qué? Combinarse. Entonces Elena G. de White une esas dos partes y dice, para que sea un verdadero reavivamiento y una reforma, ambas tienen que combinarse para que así haga un reavivamiento verdadero en la iglesia y en cada uno de los integrantes de esa iglesia. Vayamos rápidamente al libro de Efesios. ¿Por qué la Biblia nos menciona que nosotros no estamos teniendo un verdadero reavivamiento? La Biblia nos dice que Eva y Adán tenían el verdadero reavivamiento. En el momento que ellos pecan, comienza lo que es la falsedad de ese reavivamiento. Cuando uno está en transgresión, cuando la iglesia está en transgresión, cuando la iglesia no hace la voluntad de Dios, entonces hay un falso reavivamiento y una falsa reforma. Vayamos rápidamente al libro de Efesios. Efesios capítulo 2 nos presenta el Señor Jesucristo, que Satanás constantemente nos quiere mantener en la condición en que la iglesia actualmente está. Notemos lo que dice el Señor Jesucristo en su palabra. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y ¿qué? Y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Aquí nos está diciendo
que el pueblo de Dios, o nosotros en este caso, en un tiempo estuvimos, ¿verdad?, muertos en vuestros delitos y pecados. Pero dice que Cristo nos dio vida cuando nosotros le aceptamos. Pero dice que Satanás está operando en nuestros tiempos y opera en los hijos de desobediencia. Quiere decir que si nosotros estamos siendo desobedientes a las cosas espirituales, entonces Satanás está operando en nosotros. Tomando esto como base, ustedes van a notar que la iglesia de la Odisea está en esta condición porque prácticamente está en completa rebeldía en contra de Dios. Pero lamentablemente la Biblia nos dice, y el espíritu de profecía nos menciona de una manera clara, que esta iglesia dice que no le hace falta nada, que está bien, que está ¿qué? Perfecta, que no necesita de nada porque Dios le ha provisto de todo. Pero Jesús le dice, tú eres un ¿qué? Un miserable, un ciego, un pobre y desnudo. ¿Saben ustedes, hermanos, que Dios conoce nuestro corazón? Y Dios sabe que nuestro corazón es tan engañoso que tal vez alguno de nosotros aquí presentes puede decir que está bien delante de Dios, pero no está bien. Cuando nosotros nos dirigimos a lo que presenta el libro de Jeremías capítulo 17, vamos a notar que Jesús quiere resaltar esta frase que le mencionó a Jeremías para que nosotros no caigamos en el autoengaño. Porque la iglesia de Dios actualmente está autoengañada diciendo que está bien, diciendo que está a cuentas con Dios, pero la pura realidad es que no está bien con Dios. Y por eso Jesús dice en el mensaje, tocar trompeta en Sión. Tocar la trompeta, hermanos, es símbolo de los juicios que Dios iba a traer a este mundo. Pero la trompeta también es un aviso de que las plagas se van a acercar y que el juicio va a comenzar tanto de los muertos como de los vivos. Ahora notemos el libro de Jeremías capítulo 17, verso 9. Engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Quién lo conoce? Dios. Pero la iglesia dice, nosotros estamos bien. Y tal vez alguno de nosotros dirá, yo estoy bien. Pero aquí el Señor nos va a revelar nuestra condición y nos va a decir, miren, cada uno de ustedes necesita un reavivamiento y una reforma. Si no hacen esta obra, en los textos más adelante del libro de Joel, hay un ejemplo de que la gracia se cierra. Y es lo que nos presenta el libro de Joel también, que Dios va a cerrar la gracia prontamente. Y dice la Biblia que va a cerrar primero la gracia para quienes que sabían que la verdad y conocían del juicio. En el verso 10 de Jeremías dice la Biblia, yo Jehová que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Pregunto, ¿aquí está haciendo un juicio al Señor? ¿Que a cada uno le va a dar conforme a sus obras? Pero dice aquí, mira, yo escudriño la mente, yo escudriño tus obras, tu mente, y te estoy diciendo que tú estás mal. Tú estás mal, te estás autoengañando diciendo que estás bien, pero tu corazón te está engañando. Y si estás desobedeciendo a Dios, el espíritu que opera, que es Satanás, que opera en el aire, te está dominando. Y por eso necesitamos, dice el Señor, un reavivamiento y una reforma. ¿Cómo el Señor revela nuestra condición? Muy fácil. Lo revela a través de su palabra. Vayamos rápidamente al libro de Hebreos capítulo 4, verso 12 al verso 13.
porque la palabra de Dios es que viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y ¿qué? Las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Cómo es que Dios revela nuestra condición? A través de las Sagradas Escrituras. Cuando nosotros vamos a las Escrituras, nosotros no leemos la Escritura. La Biblia nos lee a nosotros y nos muestra ¿qué? Nuestra condición. Cuando usted va a la historia de Israel y todos los pecados que ellos hicieron, de la manera como actuaron, y usted se da cuenta, dice, oh, yo también estoy actuando así, por lo tanto dice, tú eres pecador y estás mal y necesitas un reavivamiento y una reforma. La palabra de Dios dice que es como una espada de doble filo que penetra hasta partir el alma. El Elijah G. White lo pone de una manera muy clara y dice que la palabra es un símbolo, ¿verdad? Del Señor, en el sentido de que Dios quiere que cortar nuestro pecado, destruir nuestro pecado que tenemos dentro, ¿a través de qué? De su palabra. La palabra de Dios en combinación con el Espíritu Santo quiere obrar en la vida de cada uno de nosotros. Por eso ella menciona y dice, la iglesia necesita la obra del Espíritu Santo. Ahora vamos a ver que ella recalca esta parte, que es nuestro trabajo. Mensajes selectos como uno. Pero es nuestro trabajo mediante ¿qué? La confesión. Notemos que hay puntos importantes aquí. La confesión, la humillación, el arrepentimiento y la oración ferviente. 4 cosas. Y dice el libro de Joel capítulo 2 que nosotros debemos ¿de qué? Humillarnos. ¿Qué más? Con lloro. ¿Qué más? Con lamento, rasgar vuestro corazón, dice. Aquí encontramos las 4 cosas. Y después menciona ella y dice, nos corresponde cumplir con las condiciones en virtud de las cuales ha prometido Dios concedernos su bendición. Solo en respuesta de la oración dice que Dios va ¿a qué? A derramar su Santo Espíritu y habrá un reavivamiento. Pero ahora aquí vamos a explicar algo importante. Vamos a notar aquí, hermanos, que el reavivamiento y la reforma son 2 cosas diferentes, dijimos. Pero esas 2 tienen que estar unidas para que verdaderamente la iglesia se reavive y se reforme. Vayamos al libro Review and Herald, noviembre 25 de 1884. El interés que despierta sus sermones, aquí en el cual va a comparar la palabra de Dios con la espada que presenta, ¿verdad? Hebreos, esa combinación, y fíjense lo que va a decir ella. El interés que despierta sus sermones es índole serena y desapasionada. Aquí está hablando de Guillermo Miller en sus predicaciones y dice, aun cuando es el reavivamiento más grande que jamás haya visto, no existe un emocionalismo apasionado. Más bien, el mensaje parece arraigarse profundamente en la mayoría de la comunidad. El efecto que se produce por lo siguiente, el hermano Miller sencillamente toma la espada del Espíritu, la palabra de Dios, la desenvaina, lo coloca a su afilada orilla en el corazón desnudo y la espada corta. Eso es todo. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo acá? Está diciendo de que para que haya un reavivamiento, la base es que la palabra de Dios. Si dice Elijah G. White que la Biblia nos desnuda a nosotros, quiere decir que Dios quiere usar la Biblia como espada
¿Para cortar qué? Nuestro pecado y cambiar nuestros pensamientos a un pensamiento que sea a la semejanza de ¿quién? De Cristo. Ahora noten lo que va a hacer aquí Elena G. de White. Guillermo Miller estaba predicando acerca de la segunda venida, ¿recuerdan ustedes? 1830, 1840. Pero todas las personas que escuchaban el mensaje quedaban atónitas, hermanos, porque presentaba a Jesucristo como el garante, a Jesucristo como ¿qué? Como la justicia, como el que perdona vuestros pecados, como aquel que cambia a una persona. De esa manera Guillermo Miller presentaba a Jesucristo, y por eso la espada o la Biblia tenía un poder tan tremendo que cortaba el corazón de las personas. No había emoción, hermanos, había una transformación, porque aquí ya está diciendo, miren, no hay un emocionalismo apasionado, solamente lo que hace Guillermo Miller es presentar la Biblia, y el Espíritu Santo se encarga de hacer lo demás. Ahora noten lo que ella va a decir. La mundanalidad en la iglesia, que es la mayor causa de la muerte espiritual, se debe a la influencia de miembros egoístas y ociosos. Hay que coartar esta enfermedad mortal. Por lo tanto, aquí Elena G. de White está diciendo, miren, la iglesia necesita regresar nuevamente a los principios bíblicos. Necesita regresar nuevamente al estudio de la palabra, porque de esa manera va a tener un revivamiento en su vida, una renovación en su vida, y el resultado de esa renovación va a tener una reforma. ¿Y qué dijimos que es una reforma? Un cambio en los hábitos, en las doctrinas y prácticas, porque hay hermanos que están torciéndose en la doctrina, van cayendo, y por esa misma razón la iglesia necesita un ¿qué? Revivamiento y una reforma, trabajando arduamente para parar la obra del Espíritu Santo, porque a Satanás no le conviene un revivamiento en la iglesia. Pero sigue diciendo aquí, muchos que carecen de vida espiritual tienen sus nombres en los registros de la iglesia, pero no están escritos en el libro de la vida del Cordero. Pueden figurar en la lista de miembros, pero no están unidos al Señor. ¿Cuántos hermanos habrá entre nosotros que tienen el nombre escrito en los libros de la iglesia, pero no están escritos en el libro del Cordero? Y por eso Dios dice, mira, tocad trompeta en Sion, rasgad vuestro corazón y no vuestras vestiduras. Está diciendo entonces que la iglesia en sí no se ha rasgado directamente el corazón, o no ha habido un cambio en su corazón, sino que solamente están aparentando algo que no son. Entonces, la Biblia nos dice que es indispensable la reforma y el reavivamiento. Si ustedes notan, la cita que ella va a mencionar y dice, quizás sean diligentes en el cumplimiento de determinados deberes y ser considerados como seres vivientes, pero muchos están entre los que tienen nombres de que viven y están ¿qué? Muertos. Así que el Señor nos presenta nuestra condición a través de las Sagradas Escrituras, pero también nos presenta nuestra condición a través de su ley, a través de sus mandamientos. Y los mandamientos que ustedes ya conocen, claramente nos dice que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio ¿a quién? Al sencillo. Entonces, ahí está cómo el Señor obra en nosotros.
a través de su palabra, a través de su ley, a través de su Santo Espíritu. Sin embargo, ella nos dice que muchos no van a escuchar el consejo que da Joel o el consejo que da Dios en su palabra, sino muchos van a estar desatentos al mensaje del testigo fiel y verdadero. Y si ustedes han leído lo que dice Elena G. White, dice que el mensaje del testigo fiel y verdadero es lo que va a traer el santo, la división. Unos se van a ir, ¿por qué? Porque no quieren recibir o hacer lo que Dios está diciendo. Noten esta parte. ¿Estamos a tiempo a la obra que se realice en el santuario celestial? ¿O esperamos algún poder apremiante que venga a la iglesia antes de que nos despertemos? ¿Esperamos que se reavive toda la iglesia? Ese tiempo nunca llegará, sino es de una manera personal. La Biblia nos dice que la salvación es personal. Pero ¿saben ustedes lo que Dios o el Espíritu Santo quiere hacer en nosotros? ¿Saben lo que Él quiere hacer? Quiere agarrar la palabra de Dios, que es símbolo de la espada, y quiere cortar todo nuestro pecado. Fíjense lo que ella va a decir en este libro. Signs of the Times, mayo del 17 de 1883. El bisturí del cirujano corta profundo cuando es necesario remover ¿qué? Material putrefacto y pestilente. Asimismo, la palabra de Dios, más aguda que toda espada de dos filos, debe cortar hasta el corazón, o el mal nunca será quitado. Ahora, para ir a entender lo que Dios quiere hacer con nosotros, nos pone un ejemplo muy sencillo y claro. En la historia del rey Josías, ustedes van a encontrar lo que es el revivamiento y lo que es la reforma. Pero ustedes van a notar el proceso de lo que es revivamiento y reforma. Primeramente tiene que haber el revivamiento y después viene la reforma. Dijimos que el revivamiento tiene que ver con regresar nuevamente a la palabra de Dios, revivir de una manera espiritual a través del Espíritu Santo y a través del estudio de su palabra. Y en la historia del libro de Josías nos presenta esas dos cosas. Y después la Biblia nos dice que el rey Josías tuvo un reavivamiento y tuvo una reforma, y el resultado de eso, dice la Biblia, que este fue un rey que cambió prácticamente todo, que anduvo rectamente en los caminos de Dios y que no hubo rey como él. Así que vayamos rápidamente a la historia. Vayamos al libro de Segunda de Reyes. Segunda de Reyes, capítulo 22. El rey Josías, hermanos, comenzó a reinar a la edad de 8 años. Era un jovencito, hermano, pero tenía sus consejeros, tenía a aquellos, ¿verdad?, que le mencionaban qué es lo que estaba bien y qué es lo que estaba mal. Pero este joven, hermanos, desde muy temprana edad, se comenzó a consagrar a Dios. Y el resultado de eso, hermanos, es que este hombre trajo un reavivamiento y una reforma en su pueblo. La Biblia nos dice que el pueblo de Israel estaba adorando ídolos, estaba adorando al sol, estaba haciendo, ¿verdad?, tantas cosas, estaba adorando a Acera, a muchísimos ídolos que tenía el pueblo de Israel,
Y el Señor dice en su palabra que estaba hastiado del pueblo de Israel, de esas ofrendas que le traían. ¿Por qué? Porque estaba en constante rebeldía y en constante transgresión de su palabra. La historia de Josías nos presenta ese reavivamiento y esa reforma. Vayamos rápidamente al verso 8 de Segunda de Reyes, capítulo 22. Nos dice: entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán: he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Verso 9. Viniendo luego el escriba Safán al rey, dio cuenta al rey y dijo: tus siervos han escogido el dinero que se ha hallado en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra que tienen a su cargo, el arreglo de la casa de Jehová. Verso 10. Asimismo el escriba Safán declaró al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y lo leyó Safán delante del rey. Noten la historia que presenta Segunda de Reyes en cuanto a Josías. Dice la historia que el libro de la ley estaba perdido. Si ustedes recuerdan esto, estaba perdido y nadie estaba haciendo caso a la instrucción de Dios y a los mandamientos de Dios, porque la ley estaba perdida. No había una ley firme ahí. El libro estaba perdido y cada uno estaba haciendo de acuerdo a su voluntad. Pero dice que uno de los sacerdotes encontró que la ley, el libro, y sigue diciendo el texto en el verso 11, dice: y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Noten muy bien lo que está pasando ahí. Dice que escuchó el libro de la ley. Pregunto: ¿el libro de la ley en nuestra actualidad sería la palabra de Dios? Sí. Entonces, cuando el rey escuchó la palabra de Dios, dice que en ese mismo momento comprendió lo malo que él estaba. El libro de la ley le reveló su condición, le reveló cómo él estaba, ¿verdad?, de mal. Y dice que cuando él escucha el libro, dice que inmediatamente rasgó su corazón. Pregunto: el libro de Joel nos dice que debemos rasgar nuestro corazón. Sí. No vuestras vestiduras, sino vuestro corazón. Y después menciona en el verso 12 y dice: luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías, a Hilcam, hijo de Safán, a Acor, hijo de Macaías, al escriba Safán y a Asaías, siervo del rey, diciendo: id y preguntad a Jehová por mí y por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para ser conforme a todo lo que nos fue escrito. Ahora vayan al verso 19 de Segunda de Reyes, capítulo 22. Dice que cuando el rey escuchó y rasgó su corazón, noten lo que sigue diciendo: escucha todo el libro de la ley. Y en el verso 19 dice el texto: y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. Aquí estaba hablando Dios ¿a quién? A José, al rey. Por cuanto rasgaste tu corazón, por cuanto tu corazón se enterneció por lo que habías escuchado de mi palabra,
Ahora dice, yo te voy a ¿qué? Por tanto, dice acá, en pocas palabras está diciendo, por tanto yo te voy a perdonar. Noten algo interesante ahí. Si ustedes leen el capítulo 23, lean el capítulo 23, en el verso 1 dice, entonces el rey mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Noten muy bien lo que está pasando ahí. Primeramente, la ley se encuentra. El sacerdote le lee la ley al rey. Este se enternece, se arrepiente, rasga su corazón. El resultado de eso produce un reavivamiento en la vida del rey Osías. Y el resultado de eso, dice en el verso 23, verso 1, entonces el rey mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén, y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y profetas y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande, y leyó, oyéndolo ellos, todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Pregunto, el libro de Joel nos presenta que dice que todos deben dejar, ¿verdad? Como dice el esposo de Jesús, la novia deje su lugar y reúnanse. Convoquen una reunión y ¿qué? ¿Para qué? Para escuchar la ley de Dios, para escuchar los consejos de Dios, para que haya un reavivamiento y una reforma. Es lo que está pasando en la historia del rey Josías. Una renovación espiritual, un reavivamiento espiritual. Y después dice en el verso 3, y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová, de que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo el corazón y con todo el alma, y que cumplirían las palabras del pacto y que estaban escritas en aquel libro, y todo el pueblo confirmó el pacto. Noten muy bien que el rey dice, convoquen a todos, profetas, líderes del pueblo, ancianos del pueblo, niños, jóvenes, a todos, reúnanmelos acá, y que el sacerdote lea la ley. Y el resultado de que todos oyeron eso, dice el rey, yo me comprometo a ser obediente a su palabra, a sus mandamientos y a renovar mi pacto con Dios. Y dice que el pueblo también renovó y confirmó su pacto. Aquí está sucediendo un reavivamiento primeramente. Y después viene una reforma. Y la reforma significa el cambio de nuestros malos hábitos. Y el pueblo estaba caminando de una manera diferente, porque se había olvidado de Dios. No había escuchado lo que Dios quería. El libro estaba perdido, pero cuando aparece y lo lee el rey, rasgó sus vestiduras, rasgó su corazón primeramente, y dice que vino el reavivamiento. El reavivamiento, hermanos, comienza con la palabra de Dios. El resultado de eso es que viene un cambio en nuestras vidas. Si la Biblia dice que mentir es pecado, ya no vamos a mentir. Si dice que blasfemar, si dice que levantar falso testimonio es pecado, ya no vamos a levantar falso testimonio. Primero viene el reavivamiento, es unión con Cristo. Y después viene ¿qué? El cambio, la reforma de nuestros malos hábitos y prácticas. Noten ustedes lo que está pasando ahí. Y después, si ustedes leen el verso 4 del capítulo 23, viene todo lo que es la reforma que hizo Osías.
Noten el verso 4 rápidamente. Entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías, a los sacerdotes de segunda orden y a los guardianes de la puerta, que sacasen del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para Baal, para Acera y para todo el ejército de los cielos, y los quemó fuera de Jerusalén en el campo del Cedrón, e hizo llevar las cenizas de ellos a Betel. En el verso 6 dice: hizo también sacar la imagen de Acera fuera de la casa de Jehová, fuera de Jerusalén, al valle de Cedrón, y la quemó en el valle de Cedrón, y la convirtió en polvo, y echó el polvo sobre los sepulcros de los hijos del pueblo. Fíjense todo lo que hizo. Hermanos, dentro del templo de Dios estaban las imágenes de Acera, las imágenes de Baal, los utensilios que usaban los paganos, estaban dentro, hermanos. Así de mal estaba el pueblo. Pero este hombre trajo el revivamiento cuando escuchó la palabra de Dios. Aquí está la base, aquí está la clave, la Biblia, hermanos. Un cambio total, radicalmente, hermanos. Y él comenzó de joven a los 8 años, pero fue creciendo poco a poco en ese temor a Jehová. Y cuando escucha la ley dice: no, nosotros estamos mal, convoquen a todos y va a haber un cambio aquí porque Dios así lo quiere. Pero para que el pueblo pudiera haber hecho ese cambio, primero, si ustedes leyeron el texto, escucharon la ley de Dios, la palabra de Dios. Escuchar. La pregunta es: ¿estás tú escuchando la palabra de Dios? ¿O será que te cierras diciendo: no, yo ya me sé esa parte, yo ya me sé esa historia? Cuando nosotros leemos la Biblia, hermanos, la fuente es inagotable. De una historia que usted piensa que ya se la sabe, pueden salir un montón de lecciones que usted no se imagina. Es un mar que no tiene profundidad. La Biblia es así. Y por eso Dios nos dirige a que nosotros vayamos a las Sagradas Escrituras. Por esa misma razón dice el libro Recibiréis Poder, página 287. Ha llegado la hora de hacer una reforma completa. Cuando ella comience, el espíritu de oración animará a cada creyente, y el espíritu de discordia y de contienda será desterrado de la iglesia. Pero ¿saben ustedes, hermanos, que el mayor éxito de Satanás para podernos atrapar en esta condición o la mala condición que nosotros estamos, ¿saben cuál es? ¿Cuál es la mayor arma de Satanás? ¿Saben cuál es? La mundanalidad. Con eso Satanás ha logrado mayor éxito. Y con eso, hermanos, dice que domina la mente de los cristianos. Por eso en el libro de Efesios que yo le leí dice que Satanás opera ¿verdad? En los hijos de desobediencia. Dice Satanás: los voy a llevar a la mundanalidad. Si ponen su mente en eso, yo voy a poder controlar la mente de ellos. Voy a poder dominar sus mentes. Noten esta parte, no me lo estoy inventando. Les domina la mente para que amen al mundo. Y digan: no, eso no es malo. Eso no es malo. Por esa razón, hermano. Ahora, escuchen esta cita. Esta cita sí está fuerte. Escuchen con atención. Pongan mucha atención a esta cita, porque esta a mí me impresionó muy fuerte. Fíjense lo que dice. Muchos asisten a los servicios religiosos y se sienten refrigerados y consolados por la palabra de Dios, pero por descuidar la meditación, la vigilancia y la oración, pierden la bendición y se hallan más indigentes que antes de recibir. Deseado de todas las gentes. O sea, pudimos estar en el santuario, pero si nuestra mente ya se cerró por allá por el mundo, se salió por allá,
Dice que nosotros prácticamente entramos igual, no pasó nada en nuestra vida. ¿Por qué? Porque Satanás está operando, está trabajando. Dice que nosotros nos hallamos como indigentes, tal cual como lo dice el mensaje de la Odisea. Ustedes son unos miserables, indigentes. Es lo que nos está diciendo. Pero noten esta parte. Ahí está la promesa. Que a pesar de que la iglesia, ¿verdad?, es tan débil, aún el Señor se preocupa por ella y constantemente nos manda aviso tras aviso, y por eso nos manda también ¿a quién? Al Espíritu Santo para que obre en nuestras vidas. Noten cómo lo presenta el Ellen White en Hechos de los Apóstoles. Por débil y imperfecta que parezca la iglesia, es el objeto del cual Dios dedica en un sentido especial su suprema consideración. Es el escenario de su gracia, en el cual se deleita en revelar su poder para transformar corazones. Cuando nosotros venimos a la iglesia, hermano, lo que Dios quiere hacer es transformar por su gracia nuestros corazones. ¿Usando qué? La palabra. Usando la espada de doble filo para cortar nuestro pecado, nuestro mal hábito, para traernos un revivamiento y después llevarnos a una reforma. Eso es lo que Cristo quiere hacer. Por esa misma razón, dice aquí ella, dediquemos una hora de reflexión y meditación en la vida de Cristo. ¿Especialmente en qué? En las últimas escenas de la vida de Cristo. Hermanos, ¿puede haber un falso revivamiento y una reforma falsa? Sí. Pero si nosotros seguimos los pasos que Dios nos está dando, no va a haber equivocación. Primero la palabra y después todo eso trae unos cambios tremendos en nuestra vida. ¿Cuántos de ustedes quisieran ser transformados? ¿Quisieran tener un revivamiento y una reforma? Yo creo que todos, porque todos queremos llegar ¿a dónde? A la patria celestial. Si usted no quiere llegar, pues entonces no se va a preparar. Esa es la pura verdad. Pero, ¿puede haber una falsa reforma? Sí. Y Satanás está haciendo eso en la actualidad, hermanos. Lo está haciendo inclusive en la iglesia adventista del séptimo día, que está levantando un falso revivamiento. ¿Saben que la iglesia adventista se está torciendo ya demasiado? Metiendo música de todo tipo ya para atraer a los jóvenes y esto, lo otro, y tanta cosa. Y están dejando la Biblia que produce el verdadero revivamiento. Noten cómo lo presenta el intelectual. En cada despertamiento religioso está listo para introducir ¿quién? Satanás. Aquellos cuyos corazones no están santificados y cuyos espíritus no están bien equilibrados, cuando estos han aceptado algunos puntos de la verdad y han conseguido formar parte del número de los creyentes, él influye por conducto de ellos para introducir teorías que engañarán a los incautos. ¿Por qué creen ustedes que la iglesia se ha dividido tantas veces por falsas doctrinas? Satanás ya los introdujo. Sin embargo, el Señor nos está revelando todo aquí, hermanos. ¿Quién de ustedes está dispuesto a hacer un cambio en su vida? ¿Quién de ustedes? Amén. Todos deberíamos hacer ese cambio, hermanos. Hay muchos revivamientos populares hoy, pero todos esos revivamientos excitan solamente la emoción. Y nosotros leímos que Ellen G. White dice que la predicación de Guillermo Miller no traía emocionalismo, sino solamente él ponía la palabra, trazaba la palabra y el Espíritu Santo hacía ese efecto de conversión en las personas. Pero en la actualidad, hermanos, Satanás está incitando las emociones de las personas para hacer creer que eso es ¿qué? El verdadero revivamiento, pero es falso. Noten esta cita rápidamente. Los revivamientos populares son provocados demasiado a menudo. ¿Por qué? Por llamamientos a la imaginación,
que excitan las emociones, satisfacen la inclinación por lo nuevo y extraordinario. Los conversos ganados de este modo manifiestan poco deseo de escuchar la verdad bíblica. Ahí está. Entonces, ¿cuál es la base? ¿Cuál es la verdad? La base es la palabra de Dios. Aquí está nuestro escudo para los engaños que Satanás va a traer, las falsas teorías. Este es nuestro escudo. Y Satanás está preparando todo eso para que usted y yo nos perdamos. Ese es el objetivo de Satanás. El que está tratando de alcanzar el cielo por sus propias obras, observando la ley, está intentando lo imposible. Nadie se salva por las obras de la ley. Si ustedes notan, primeramente viene ¿qué? La fe en el Señor Jesucristo. El resultado de esa fe y ese amor en Jesucristo vas a ¿qué? A obedecer. Es el mismo principio. Aquí está diciendo, la vida del cristiano no es una modificación o mejora de la antigua, sino una transformación de la naturaleza. Se produce una muerte al yo y al pecado y una vida enteramente nueva. Eso es lo que es el verdadero revivamiento y la reforma. Si no hay eso, no fue un verdadero revivamiento y una reforma. Ejemplo claro, Martín Lutero. Ustedes recordarán que Martín Lutero hizo una gran reforma. ¿Cómo empezó su reforma? Primero empezó con un reavivamiento. Ustedes recuerdan que él abrió el libro de Romanos, ¿verdad? Capítulo ¿qué? 1, verso 16 y verso 17. Mas el justo por la fe vivirá. Dice que eso trastornó su mente, su corazón. Y dice que se aferró a la palabra. Y dice que se pasaba noches enteras, a veces sin dormir. Solo dormía unas cuantas horas. Se la pasaba leyendo la Biblia. Eso trajo un revivamiento en su vida. Y el resultado de eso trajo la reforma que hasta en la actualidad se escucha. Toda esa reforma que Martín Lutero hizo. Ahora, noten algo que escribió Martín Lutero. Él sabía que engañoso es el corazón. Él no confiaba en su corazón. Él confiaba en Cristo que lo iba a ayudar. Pero en un principio no era así él. En un principio este hombre prácticamente se basaba en las obras de la ley. Y decía que de esa manera se iba a salvar, hasta que comprendió que a través de la fe es que uno alcanza salvación. Noten lo que él escribió después de un tiempo. Tengo más miedo de mi propio corazón que del Papa y todos sus cardenales. Tengo dentro de mí el gran Papa Dios. Se estaba diciendo que así como es la maldad del papado, así se sentía él de malo. Cuando él abría la palabra lo desnudaba y le decía su condición. Y él decía, tengo miedo de que mi corazón me engañe, porque soy tan malo y perverso que necesito ¿qué? De un revivamiento y una reforma. Ahora noten lo que sigue diciendo. Noten lo que va a decir Martín Lutero más adelante. Dice él que él estaba esclavo de la palabra de Dios. Él lo dijo en muchas de las veces cuando fue llevado al Sanedrín. Noten lo que sigue diciendo él. Los sentimientos vienen y van. Los sentimientos son engañosos. Mi seguridad es la palabra de Dios. Mi seguridad está en la palabra de Dios. Pero no solamente dijo él eso. Él escribió mucho en cuanto a los escritos bíblicos, en cuanto a su experiencia con su relación con Cristo y la palabra. Fíjense lo que él va a mencionar. Y estas frases es de Martín Lutero. Noten lo que va a decir él. Dijo él, mi seguridad está en ¿qué? En la palabra de Dios. Pero noten lo que dice él también. Hice una alianza con Dios
Que Él no me mande visiones ni sueños, ni siquiera ángeles. Estoy satisfecho con el don de las Sagradas Escrituras, que me dan instrucción abundante y todo lo que preciso conocer tanto para esta vida, cuanto para lo que ha de venir. Por esa misma razón Él dijo, yo soy esclavo de la palabra de Dios, porque Él entendió que ahí provenía el revivamiento, para que hubiera una verdadera reforma. Él no comprendió toda la verdad, pero lo poco que comprendió lo puso en práctica y trajo un cambio tan tremendo en el mundo conocido. Y hasta en la actualidad se escucha y se presenta las 95 tesis que Martín Lutero clavó en la puerta de Wittenberg en Alemania, 1517. Perdón. El derramamiento del Espíritu, hermanos, es importante. Elena G. de White dice que el derramamiento va a caer antes de que vengan las plagas. Noten lo que dice ahí. Antes que los juicios de Dios caigan finalmente sobre la tierra, habrá entre el pueblo del Señor ¿un qué? Un revivamiento de la piedad primitiva, como no se ha visto nunca desde los tiempos apostólicos. El Espíritu y el poder de Dios serán derramados sobre sus hijos. ¿Será que nosotros lo vamos a recibir? ¿Será? Si nosotros vamos primeramente aquí y cumplimos lo que dice la palabra, sí lo vamos a recibir. ¿Saben ustedes que muchos de nosotros, verdad, ya hemos sido bautizados? Ya nos bautizamos, ya recibimos al Señor. Pero, ¿saben ustedes que no ha muerto nuestro yo? Sigue estando vivo en él. Sigue fluyendo, ¿verdad? Nuestras malas prácticas, nuestra desobediencia. Y Martín Lutero explica esto. Y él dijo unas palabras bien tremendas que nos llegan a nosotros también. Fíjense lo que dice él. Pensé que el viejo hombre había muerto en las aguas del bautismo, pero descubrí que el infeliz sabía nadar y ahora tengo que matarlo todos los días. ¿Cómo lo mataba Martín Lutero? A través de la palabra. Él permitió que Cristo trajera su espada y cortara ese pecado que había en su vida. De esa manera Él lo mataba. Por eso dice, mi mente es esclava de la palabra de Dios. El libro del apóstol Pablo lo deja muy en claro. Segunda de Corintios 3:18 nos lo dice claramente y nos resume todo lo que hemos visto. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos ¿qué? Transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. ¿Cuántos de ustedes quieren ser transformados? Amén. ¿Cuántos de ustedes quieren ser transformados? ¿Quieren ser bendecidos? ¿Quieren ser renovados? ¿Reavivados espiritualmente? Amén. Pero que sea de verdad. Martín Lutero lo dejó muy en claro y esta cita ustedes lo conocen. Clarito. Me miré a mí mismo y vi imposible que salvar. Miré a Jesús y vi imposible perder. ¿Cómo nosotros miramos a Jesús? ¿En qué parte nosotros encontramos a Jesús? En su palabra. Si quieres ser transformado, si no quieres perderte, tienes que ir a Cristo Jesús. En esta tarde, queridos hermanos, el revivimiento y una reforma es indispensable para la iglesia de Dios. La pregunta es, ¿lo vas a iniciar? ¿Cómo se inicia? Abre tu Biblia todos los días. Quítale el polvo a esa Biblia que tienes por ahí guardada. Pueden ser 3, 4 Biblias y esas Biblias siguen cerradas. Ábrelas. Medita en la ley de Jehová.
medita los consejos de Jehová. El resultado, tendrás un reavivamiento. Y como resultado de ese reavivamiento tendrás una reforma. De esa manera nosotros, ¿verdad?, somos transformados. Reavivamiento y reforma, el resultado es transformación de nuestro carácter. De no ser así, entonces nos estamos